absorbido. Entonces, ayuda, pero no es el único tratamiento. ¿Correcto? Eso con respecto al lavado gástrico. Con respecto al coma barbitúrico, cuando se utiliza como esquema el coma barbitúrico llamado, se utilizan los fármacos barbitúricos, se utilizaba mucho los fármacos barbitúricos de acción prolongada. Los de acción corta, ultracorta o intermedia no tienen actividad ahí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, buenos días. ¿Me Con, escucha? con Adriani. Adriani Santana, una pregunta respecto a cuando mencionó que el paciente que ha tomado ya su medicamento y se pone, debería de no prender la televisión porque si no, no funcionaría el efecto. ¿Cuánto tiempo podría estar funcionando el medicamento si es que el paciente no hace caso y prende la televisión y digamos que se queda despierto por estar ahí viendo la televisión? Bueno, O sea, ya no tendría los efectos de la la pastilla. recomendación es acostarse con la televisión apagada y todos los dispositivos apagados, una media hora, tomas el medicamento y una media hora después ya debe estar haciendo efecto. ¿Cuánto tiempo puede demorar en hacer efecto si es que tiene la televisión prendida? Y esto no lo tengo presente, ¿ya? Pero sí va a demorar en actuar o no va a ser efectivo como esperamos. Ya, gracias. Y profesor, siempre las pastillas generan un efecto negativo. Eh, no sé si qué podría ser mejor o si habría alguna forma de tratar al paciente eh, sin que haya algún efecto negativo o sí tendríamos que recetarle las pastillas. A ver, es una pregunta un poquito complicada. Nosotros tenemos que individualizar al paciente y saber seleccionar si el paciente requiere o no requiere. Por ejemplo, en mi caso personal, ¿ya? Yo duermo tarde porque me pongo a leer o medicina o me pongo a leer otra cosa o me pongo a ver televisión y cuando me doy cuenta ya son las 2 de la mañana, ¿correcto? Entonces lo lógico es, pues doctor, ordene su vida, no lea tan tarde, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la pandemia muchos pacientes estaba durmiendo de día porque estaba encerrado en su casa, no tenía que ser, y se quedaba dormido en su casa y en la noche ya no tenía sueño. Pues señor, ordene sus horas de sueño. Se recomienda la famosa dieta española que no sea más de 10 minutos a 15 minutos. Pero hay gente que la siesta de la tarde dura 2 horas. Eso también está Sí, mal. Entonces, uno, regular las actividades de la vida diaria. Lo otro es que para dormir tienes que estar cansado. Entonces, si estás rascándote la barriguita todo el día, pues en la noche no vas a estar muy cansado, quieres hacer cosas. Entonces, a muchos pacientes yo les recomiendo el caminar en las horas de la noche y ya bien relajaditos, ya un poquito cansaditos, se dan su bañito, se van a la cama y listo. Sacar objetos distractores del cuerpo, por ejemplo, actualmente el celular, ¿no? Parpadea, vibra, entra un mensaje. La gente manda mensajes a las 3 de la mañana, o son las empresas, entonces todo eso produce alteraciones del sueño. Muy bien. Pero si tú ves un paciente que tiene un típico trastorno del sueño, un cuadro del trastorno del sueño típico, pues el paciente tiene que usar. Si el paciente tiene un síndrome ansioso con trastorno del sueño y le está causando alteraciones en su vida personal, en el tema conductual, porque el que no descansa bien al día siguiente está irritable, cansado, fastidiado, de mal humor. Entonces, ese paciente ya tiene trastornos en la vida personal por la falta de sueño. Hay que medicarlo por un determinado tiempo.
Si el paciente me viene a la consulta de esto, ¿no? Ayer me fue una señora que está con la presión alta y la señora era un manojo de nervios. Converso con ella y lo que estaba haciendo era un ataque de pánico y la presión estaba mal controlada por eso. Entonces tuve que medicarla. Entonces, tú tienes que seleccionar a tu paciente. Y cuando comienza con benzodiazepinas, la idea es que no sea un tiempo mayor a 4 semanas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya vi al doctor Sandoval por ahí que le toca la siguiente clase. Doctor, ¿Sí? buenos días. Mi nombre es Brian Ramírez, doctor. Brian Ramírez, qué gusto. Doctor, una consulta. Cuando usted habló sobre el antídoto, el flumazenilo para benzodiazepinas, dígame, ¿también podría aplicar para el tema de los barbitúricos? Está descrito como un antídoto para las benzodiazepinas de manera pura. A veces un fármaco podría ser utilizado para otra cosa, sí, pero como no veo mayores temas de intoxicación aguda por barbitúricos, no lo hemos hecho. La teoría dice que al tener un lugar de acción relacionado al receptor GABA cerca a las benzodiazepinas podría tener un efecto. Probablemente sí, porque es donde actúa el flumazenil, pero no está escrito en la literatura. Y como las intoxicaciones agudas que antes eran frecuentes, como el caso de Marilyn Monroe, no son ahora frecuentes porque la medicación preanestésica usan y después utilizan otros fármacos, lo maneja el anestesiólogo y ventila, etcétera. Son fármacos de acción ultra corta, no la ven. O cuando quieren en el coma barbitúrico, el paciente está en ventilador y manejan otras variables. Entonces no vemos intoxicaciones agudas por barbitúrico generalmente, ¿no? Salvo quizás lo de las peperas en la calle, pero son ya cuando llegan ya están fríos en el hospital. Y doctor, en todo caso, ¿qué se haría con esos pacientes que sufren de Tú- sobredosis de barbitúricos? Supongamos que hay una sobredosis de barbitúrico. Tú lo que tienes que hacer es manejar las complicaciones. El paciente viene con trastorno en la respiración, manejo de la vía aérea, ¿no? Si es que está deprimida la respiración, tienes que intubarlo. Si ha vomitado, bueno, tienes que poner su sonda nasogástrica, etcétera. Si el paciente está hipotenso, tendrás que pasar fluidos y si no responde con fluidos, tendrás que manejar fármacos para levantar la presión arterial, vasopresores. Entonces vas a manejarlo de acuerdo a la complicación y esperar que el efecto del barbitúrico pase y sea metabolizado por el cuerpo. Ya, doctor, perfecto, gracias. ¿Alguna última pregunta? Doctor, una pregunta. Usted mencionaba en toda su clase de 3 palabras no importantes, que son los ansiolíticos, los sedantes y los hipnóticos. Ahora, los ansiolíticos lo entiendo como que no reduce los síntomas de la ansiedad y actúa sobre el sistema nervioso central. Pero en el caso de los sedantes y los hipnóticos solamente van a ser como que tratamiento para el insomnio, o es que algunos sedantes pueden actuar como hipnóticos o algunos hipnóticos pueden actuar como sedantes. ¿Cuál es la diferencia? A ver, las benzodiazepinas tienen las 3 funciones. Las benzodiazepinas son sedantes, son hipnóticos y son utilizados en el tratamiento de la ansiedad. La buspirona es un ansiolítico no benzodiazepínico, produce fundamentalmente ansiedad, no produce trastornos del sueño. ¿Ya? El solpidem, que es un análogo de las benzodiazepinas, o sea, se parece a ellas, actúa como ellas, pero no es una benzodiazepina, es un inductor del sueño, pero no es ni sedante ni ansiolítico. ¿Correcto? Muy bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y los medicamentos que tienen como definición de sedantes, a qué se refieren básicamente su definición como acción de fármaco?
solamente para calmar o aliviar, o es que... ¿A qué te refieres con calmar, aliviar? O sea, Me explícame. refiero a la definición de un sedante y un hipnótico. ¿Cómo lo puedo diferenciar? El sedante es el que te tranquiliza. De manera sencilla, es el tranquilizante. Es el que va a disminuir tu excitación, va a hacer de que no estés tan, tan hiperkinético, sino más bien te va a hacer que estés como frenado, como más lento. El pensamiento es más lento, la reactividad se cae, demoras en reaccionar, te pone un poco enlentecido, te seda. Ese es un sedante. Y un hipnótico es el que te produce sueño. La actividad sedante puede relacionarse con la actividad ansiolítica, ¿correcto? Pero un fármaco como la benzodiazepina puede ser sedante, puede ser ansiolítico y puede ser hipnótico. ¿Ya? Va a depender un tanto de la dosis. Generalmente, para las dosis, para la sedación, para la ansiolisis, generalmente utilizamos dosis más bajas. Y para la hipnosis con benzodiazepina, para producir sueño, utilizamos dosis más altas. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias a ti, Merani. Bueno, yo creo que el doctor Iter Sandoval, que ya está esperando, debe estar ansioso por conversar con ustedes y ustedes con él. Los dejo con el doctor, con el maestro Iter Sandoval, a quien saludo. Y yo me despido, ha sido un gusto haber estado con ustedes.